Buenas tardes, compañeros y doctor Hugo Fidel de Lira Reyes. Les habla Javier Pérez García, estudiante del doctorado en educación de la Universidad Cuauhtémoc de México. Hoy queremos participarles del podcast explicativo de la política educativa. En este podcast presentaré la comprensión sobre la política pública educativa, donde se toman como referentes el pensamiento político de Platón y la lectura qué son y para qué sirven las políticas públicas. Tengamos en cuenta que hablar de política pública educativa implica analizar el papel que cumple el Estado, las instituciones educativas y la ciudadanía en la identificación y solución de problemas que afectan la educación. También supone preguntarnos qué tipo de personas y de sociedad queremos formar mediante los procesos educativos. Entrando al análisis de los documentos referentes, ¿qué es una política pública? De acuerdo a lo planteado por Javier Wilson, las políticas públicas son decisiones y cursos de acción adoptados por el Estado para transformar situaciones problemáticas que afectan a la ciudadanía y responder a las necesidades de distintos sectores sociales. Ahora, desde mi punto de vista, una política pública no debe entenderse únicamente como una ley, un programa gubernamental o un conjunto de actividades, sino que es un proceso mediante el cual se identifica un problema educativo que afecta a una población específica, colectiva, se establecen unos objetivos, se asignan unos recursos, se ejecutan unas acciones y luego se evalúan los resultados. Las políticas públicas tienen como finalidad resolver problemas sociales, satisfacer necesidades de la población y mejorar las condiciones de vida de la comunidad. Por eso deben orientarse hacia el bienestar colectivo y el bien común. Ahora, además, su formulación no debería depender exclusivamente de los gobernantes. Los ciudadanos, las comunidades y las organizaciones sociales juegan un papel fundamental al momento de la participación en esa identificación de necesidades y en la construcción de posibles soluciones. Es por eso que el planteamiento que hace Platón en relación entre política y educación, lo cual ocupa un lugar central en el pensamiento platónico, él manifiesta que la política no puede separarse de la ética, porque gobernar significa orientar la sociedad hacia la justicia, la verdad y el bien. Platón consideraba que la educación era indispensable para formar personas racionales, virtuosas y capaces de contribuir al orden de la ciudadanía. La educación auténtica no consistía simplemente en transmitir información para alcanzar el éxito o el poder, sino en conducir a las personas hacia el descubrimiento de la verdad y las prácticas del bien común. En el mito de las cavernas encontramos que la educación representa el proceso mediante el cual el ser humano abandona la ignorancia, comprende la realidad y adquiere la responsabilidad de ayudar a otros a alcanzar el conocimiento. Las personas que logran salir de la caverna no deben quedarse contemplando la verdad, sino regresar a la comunidad, a ese grupo poblacional, orientar a quienes todavía permanecen entre las sombras. Ahora bien, para Platón el Estado era fundamental, una situación educativa y quienes gobiernan
debían poseer conocimiento, virtud y preparación para actuar en favor de la sociedad, no en actuar para favorecerse a sí mismo. Entonces, ¿cómo comprendemos la política pública educativa? A partir de las ideas planteadas, la política educativa hay que analizarla como el conjunto organizado de decisiones, normas, programas, estrategias, recursos y acciones mediante los cuales el Estado busca garantizar el derecho a la educación y responder a los problemas y necesidades del sistema educativo. Estas políticas pueden estar orientadas a mejorar el acceso, la permanencia de los estudiantes, la calidad de aprendizaje, la formación de docentes, la infraestructura educativa, la infraestructura locativa, el sistema escolar, la inclusión de las poblaciones vulnerables, la inclusión de las poblaciones en condición de discapacidad, la convivencia escolar, la conectividad, la investigación y el uso responsable de las tecnologías. Sin embargo, consideramos que una política pública educativa no debe limitarse a aumentar solamente cobertura o presentar cifras de estudiantes matriculados. También debe preguntarse qué ciudadanos se están formando, qué valores estamos promoviendo desde las aulas, cómo se desarrolla el pensamiento crítico y de qué manera la educación contribuye a construir una sociedad más justa y democrática. En este punto, el encuentro entre lo planteado por Platón, la educación tiene una finalidad ética y política, porque forma a las personas que posteriormente participarán en la vida de la comunidad. Entonces, Platón destaca que la educación debe conducir a la comunidad hacia la verdad y el bien, y que los responsables de orientar, dirigir, administrar el Estado necesitan una formación especial basada en el conocimiento y la virtud. No obstante, desde la perspectiva contemporánea, se considera necesario contemplar el planteamiento platónico. La política educativa no puede ser diseñada únicamente por una élite de personas consideradas sabias. Debe construirse democráticamente con la participación de docentes, estudiantes, familia, directivos, las comunidades que están en torno a los planteles educativos, investigadores, comunidades y las autoridades gubernamentales. En ese orden de ideas, Platón plantea unas características para una buena política educativa, en la cual debe ser participativa, porque debe escuchar a las comunidades educativas, e inclusiva, porque debe garantizar oportunidades sin discriminación, pertinente, porque debe responder a las necesidades reales de cada territorio, equitativa, porque debe ofrecer mayores apoyos a quienes enfrentan mayores dificultades, planificada y financiada, porque no puede quedarse solamente en las declaraciones, y evaluable, porque es necesario comprobar si produjo transformaciones esperadas. Entonces, teniendo este planteamiento, podemos dar como síntesis, como conclusión, que la política pública educativa se comprende como la herramienta del Estado y de la sociedad para transformar los problemas educativos y garantizar una formación integral y equitativa de calidad. El pensamiento de Platón permite reconocer que la educación no es neutral. Educar significa formar ciudadanos, promover valores y orientar la vida colectiva. Por su parte, el estudio de las políticas públicas permite entender que esta finalidad debe concretarse mediante decisiones, programas y recursos con la participación ciudadana y el proceso de evaluación. Por eso, una política educativa verdaderamente significativa es aquella que no solo administra el sistema escolar, sino que contribuye a sacar a las personas de las cavernas, de la ignorancia, desarrollar su pensamiento crítico y brindarle herramientas para participar responsablemente en la construcción del bien común. Muchas gracias por atender esta socialización a través de este podcast.